Bien, esta es la clase el 27 de octubre del 2020. Es la clase número 17, la primera de la semana 9, donde estamos viendo la modulación AM, los diferentes tipos de modulación AM. Ya vimos en una clase pasada la doble banda lateral portadora suprimida. Y terminamos la clase pasada también viendo doble banda lateral de gran portadora, large carrier, que es comúnmente lo que se llama como modulación AM. Y en esto fue lo que cerramos la vez pasada. Simplemente, bueno, recordar que la modulación AM tiene la característica de ser una señal a la cual le podemos controlar el nivel, el nivel de la señal o la magnitud del tamaño de la señal con una constante K y la mezclamos con la portadora y luego sumamos la portadora. Al sumar la portadora, pues se llega a esta expresión básica. Y este valor K, si uno lo ve como un amplificador variable, sirve para manejar lo que se llama el porcentaje de modulación. Recordemos algo que he estado haciendo hincapié y es el hecho de que el tener la gran portadora tiene como objetivo primordial evitar la sobremodulación, ¿verdad? La sobremodulación es cuando vamos más allá del 100%, ¿qué es esto? Porque cuando se hace eso, en el método se ve uno obligado a detectar los cambios de fase. Entonces, para detectar los cambios de fase, que se vuelve complicado, ¿verdad? Que es cuando la señal sobrepasa el cero, se vuelve negativa. La única manera de demodular es con la demodulación síncrona, donde necesitamos la portadora. Y la idea es evitar eso. Entonces, la manera de evitar eso es mantenerse con un índice de modulación menor. Bueno, uno dice teóricamente menor igual. El igual en realidad es muy riesgoso, ¿verdad? Porque un poquito que se desajuste un sistema ya vas a sobremodular. Pero bueno, teóricamente del 100% para abajo, ¿verdad? Entonces, en el 100%, la envolvente apenas toca el cero. Y con menos, pues se queda arriba, ¿verdad? Y esa es la forma de determinar ese índice de modulación. El valor Ka por el valor máximo que alcanza la señal de información por 100%. Entonces, ese es el objetivo que se busca. Y en un ratito vamos a ver cómo se demodula esta señal y hacer el contraste de la demodulación de gran portadora, síncrona, hacer el contraste con la demodulación síncrona para ver las diferencias que hay entre estas dos. Ok. Entonces, primero, hablemos de la modulación de SBLC, ¿verdad? Solo para recordar, la modulación de SC, pues es un mixer. Es un mixer donde teníamos MDT, tenemos el oscilador local y modulamos, listo, tenemos SDT, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y para hacer eso, lo revisamos la vez pasada a nivel práctico, aunque solo de manera conceptual, porque como les dije, el curso no involucra análisis de circuitos. Existen básicamente pues interruptores. Vimos que podía generarse eventualmente, por lo menos de manera conceptual, bueno, física podría ser, pero no es práctico, con un interruptor, ¿verdad? Que abre y cierra la señal y aplicado ahí, entonces tenemos una tensión modulada, ¿verdad? Entonces a eso se le aplicaba después un filtro y con eso podíamos generar, ¿verdad? Básicamente. Y vimos que esto se podía utilizar un interruptor de estado sólido, un transistor o un arreglo con diodos, demás, ¿verdad? Eso es la DSBSC. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es el caso de, ya hace un momento se veía el diagrama, donde lo que hacemos es que tenemos un sumador aquí
de las señales, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, y tenemos aquí eh, aquí está la información, esto es un amplificador K, entonces aquí tenemos K por M de T, aquí tenemos AC por coseno de omega C de T, y aquí lo sumamos y aquí tenemos S de T. Bueno, la idea es ver cómo generar esto. Así de entrada, creo que es obvio, digamos, que de entrada uno puede ver que hay similitudes entre los dos métodos, ¿verdad? La diferencia es prácticamente este sumador, agregar este sumador a la señal de SBSC. Lo cual, digamos, a nivel conceptual también se puede generar de otra manera. Recuerden que yo les presenté dos formas de ver la modulación de gran portadora. Una es esta, con el K, que es como una forma, digamos, matemáticamente un poco más elegante, pero también vimos cómo uno podía generar eso teniendo la señal MDT, digamos, si yo supongo que tengo mi señal MDT y le sumamos un offset, por ejemplo, una fuente de voltaje, ¿verdad? Le llamamos de un valor A. Entonces, no parece un capacitor mal dibujado, ¿verdad? En lugar de ser una fuente mal dibujada. Es una fuente ahí de un valor A, entonces aquí vamos a tener M de T más A. Bueno, eso es una forma también de ver ese modelo. Bueno, chequeemos un poquito. Entonces, S de T se puede ver así, esta expresión la obtuvimos la vez pasada, ¿verdad? Donde básicamente tenemos portadora y tenemos la DSBSC, ¿verdad? Que es lo que les decía. Tenemos la suma de esos dos términos ahí. A nivel de frecuencia, eso se convierte en tomar de la portadora, vamos a tener AC medios, y el delta, ¿verdad? En más menos FC, que es eso que está aquí. Eso va pues, con esta parte que está ahí. Más la parte correspondiente al DSBSC, ¿verdad? Que sería entonces K por AC, que son constantes, K por AC, medio, representación bilateral, y la propiedad, que esto es una propiedad que ustedes deben entender bien del curso de señal de sistemas, del desplazamiento cuando yo multiplico m de t por un coseno, ¿verdad? Porque esa multiplicación en el tiempo es la convolución de m de f por el delta en fst, ¿verdad? Entonces, en fc, perdón. Entonces crea el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Cosas a notar de acá. Tenemos funciones delta centradas en dónde? En más menos fc. Y tenemos el espectro en banda base también centrado en más menos fc. Tenemos una superposición espectral, donde estamos superponiendo una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos superponiendo? Estamos superponiendo la función delta que está ahí en fc, más menos fc, y por otro lado, el espectro en banda base, que tiene un espectro de genérico, ¿verdad? Que está desplazado y que está también en más menos FC. Y entonces lo que tenemos es una superposición espectral de esos dos. Por lo tanto, este es el espectro en banda base, lo representamos así, la parte negativa es importante, porque entonces cuando tenemos la suma, pues, la parte negativa ahí aparece, es básicamente lo mismo que habíamos visto antes, más la portadora, ¿verdad? La portadora es algo que se agrega. Entonces, esto es lo que aparece. Entonces, igual tenemos un upper sideband, un lower sideband, ambos lados, ¿verdad? La parte negativa que aparece ahí, no por nada aquí tenemos dos veces el ancho de banda, ¿verdad? Aquí tenemos 2W, por algo sigue siendo double sideband. Mientras que aquí el ancho de banda, que es lo que aparece en frecuencias reales, es W,
Ujú. Entonces tenemos eso. Y las magnitudes. Para el espectro de información es un medio de ACK por M de 0, asumiendo que M de 0 es el valor máximo, ¿verdad? Según esta parte que está aquí. Mientras que para la portadora es AC medios. Y esa es la representación espectral que tenemos ahí de cómo se ve la señal modulada. Entonces, la diferencia básica, ¿quién es? La portadora. Esta portadora que antes no aparecía. Entonces, eso hace mucha diferencia. Ahí está el ancho de banda de transmisión, adecuadamente expresado. Y bueno, el método se llama doble banda lateral de gran portadora debido a la presencia explícita de la portadora, ¿verdad? También se le conoce simplemente como AM. AM es una forma, digamos, en muchos libros, simplemente dicen modulación AM, presentan esto. Versus modulación de portadora suprimida, sí, ¿verdad? Entonces es un poquito ahí la forma en que se les llama. Ok, Profe, una sí, consulta. dígame. Ahí exactamente, si la representación del eje horizontal la estuviéramos haciendo en omega, la magnitud se multiplicaría por 2pi. Correcto. Ok, pero ya. Sí, correcto. O sea, si, si esto fuese omega, ahí, ¿verdad? Entonces aquí fuera omega C más, bueno, el W, vean que aquí es genérico. Se le puso W, sería otro valor, ¿verdad? Pero a nivel de magnitud, sí, esto sería un 2, perdón, un pi, lo que multiplicaría aquí, y este 2 no va. Y de igual manera, aquí también sería pi sin este 2. Voy a multiplicar por 2 pi, se cancelan los 2 y queda correcto. Ahora, algo que hemos venido haciendo, que se sigue haciendo, es la modulación con tono. Recuerden, un tono se le llama tono a una señal senoidal, digamos, pura. ¿Y por qué se le llama tono? Por la cuestión musical, ¿verdad? Un tono, un do, re, mi, fa, cualquiera de esos es una onda senoidal pura de una frecuencia exacta. Eso es un tono, ¿verdad? Entonces, a cualquier onda senoidal pura, por así decirlo, eso se le llama un tono. Y utilizamos tono cuando se dice un tono modulador, es MDT. Básicamente, la idea de usar eso es porque permite cuantificar cosas que yo no puedo cuantificar con un espectro genérico. Básicamente esta es la idea. Pero recuerden, nadie transmite en la vida real un tono modulador. Eso es simplemente para obtener características y obtener relaciones numéricas comparativas entre un método y otro. A veces los tonos se utilizan para poder calibrar equipos, para tener referencias, al final de cuentas. Pero son muy importantes en esta área. Entonces usamos un tono, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, y sí, es un viejo truco, ¿verdad? Entonces decimos que tenemos una amplitud AM y una frecuencia FM, ¿verdad? Y por otro lado, la portadora, el carrier, tiene AC y FC. Recuerden, son cosas que insisto mucho porque es importante que les quede claro que FC tiene que ser mucho mayor que FM. Eso es como una regla, ¿verdad? Siempre la portadora tiene que ser mucho mayor que que la información, ¿verdad? Que la información. Ok, entonces, cuando uno hace eso, si toma la expresión original, digamos, se puede, al sustituir el tono, se puede escribir de esta forma. Y se define ese parámetro mío que está ahí. Vamos a ver, aquí se va a entender mucho mejor. Ahí tal vez voy a anotarme acá, agregar una expresión en el sentido de partir de la expresión conocida. Eh, para después ver bien el efecto del tono. Ok, entonces, en ese caso,
cuando yo hago eso, si comparo con lo que yo tenía, ¿cuál era la expresión que teníamos antes para precisamente hacer esa comparación y definir adecuadamente? Antes teníamos AC por el coseno de 2pi FCT, ¿verdad? Más, y teníamos escrito K por, voy a escribirlo así, AC M de T por coseno de 2pi FCT. ¿De dónde sale ese mu que está ahí? Ese mu que está ahí, básicamente es para designar el índice de modulación, pero exclusivamente de la modulación con tono. Es un mu exclusivo para el índice de modulación en la modulación con tono, ¿verdad? Entonces, ese mu que se define ahí, se le llama factor de modulación, el libro se le llama así, pero es el índice de modulación de la modulación con tono, ¿ok? Entonces, simplemente es una cuestión de terminología, pero que es importante tenerlo claro. Se le llama factor de modulación, exclusivo de este caso. Eso es todo. Mantenemos lo mismo, ¿verdad? Vean que antes habíamos dicho que el índice de modulación era K por la magnitud de M de T max. Así le llamamos al índice de modulación. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la onda de información es un tono que tiene un valor máximo de AM y de menos AM, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el valor máximo de M de T? El valor máximo es AM. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando yo veo aquí mu definido como K por AM, es exactamente lo mismo que acá. Es exactamente lo mismo, no hay truco, no hay nada diferente. Y entonces se debe mantener lo mismo que hablábamos antes. Entonces ahora mu debe ser menor a 1 para evitar distorsión en la envolvente, o sea, la sobremodulación. Que eso es lo que no queremos, ¿verdad? No queremos ese problema. Ok, entonces, teniendo eso así, resulta que, aquí esa imagen debería salir al mismo tiempo. Si comparamos con esta imagen, al hacer la comparación con esa imagen, uno se da cuenta que el cociente, digamos, A max, ¿cuánto va a ser un máximo? Este máximo de aquí, ¿cuánto va a ser? Bueno, el máximo va a ser el valor medio. El valor medio viene por aquí, ¿verdad? Ahí más o menos. Me quedó un poco alto. Vamos a ver. Como por ahí. Ahí viene el valor medio. Ese valor medio que está ahí, ¿cuánto vale? Y es el offset que le sumamos. Es AC. Y de ahí, ¿cuánto se puede mover? Se puede mover hasta mu más. Eso uno lo ve de aquí, ¿verdad? El valor máximo es cuando esto valga 1, entonces esto vale AC. Y cuando coseno por coseno, sean 1. Eso va a ser el máximo, ¿verdad? Cuando valga 1 y cuando valga 1, voy a tener mu AC. Entonces de aquí saco AC, 1 más mu. Entonces el valor máximo de la onda va a ser AC1 más mu. Y el valor mínimo más bien es cuando estos cosenos me den negativo, porque me da la resta. Entonces cuando tengo eso voy a tener AC menos, en ese caso, mu AC. Entonces de ahí sale AC1 menos mu. Entonces, de esa expresión que está ahí, se despeja mu, nada del otro mundo, y mu también se puede ver así. Esa expresioncilla ahí
es útil de vez en cuando, qué sé yo, he visto algunos problemas en libros, así, que a veces le dan a uno esta onda que está aquí y le dicen, bueno, a partir de esa onda, calcule mu. Entonces, con esa expresión es este, bastante sencillo eh, calcularla. Es bastante sencillo calcularla. Ok, entonces, para que les quede ahí esa expresión. Entonces, al hacer eso, revisamos otra vez la expresión y podemos ver la expresión así. Aquí hay coseno por coseno, ¿verdad? Ya a este punto ustedes deberían prácticamente saberse de memoria qué es coseno por coseno, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo coseno por coseno, ¿verdad? Eh, así, coseno de A por coseno de B, esto es igual a 1/2 del coseno de A más B más 1/2 del coseno de A menos B. Entonces, de estos cosenos voy a tener, bueno, el primero está aquí, ¿verdad? El portadora. AC, coseno, no sé cuánto, eso está ahí, igual. No cambia nada. Pero de acá, de coseno por coseno, entonces me va a quedar mu AC medios, por el coseno de A más B. A más B serían FC más FM, ¿verdad? Le hago la suma. Y la resta sería FC menos FM. Ujú. Recuerden que el coseno es una función par, entonces me facilita mucho las cosas en el sentido de que puedo intercambiar las restas, entonces no importa que ponga FM primero, de segundo o al revés, porque al final, como es una función par, el menos no es relevante, ¿verdad? Entonces pongo el FC siempre primero por una cuestión conceptual ahí de que, o más elegante, digamos, que no quede como un negativo que ponga a dudar. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces la expresión de la modulación con tono, esta SDT, es portadora más los dos términos que aparecen ahí de la multiplicación de los dos cosenos. Cuando hacemos eso, en frecuencia, espectralmente, ¿qué vamos a tener? ¿O qué podemos vislumbrar de acá? De que aquí vamos a tener más menos, o vamos a tener ahí más menos en FC, ¿verdad? Hace medios, ya lo sabemos. Esto también entre 2, entonces va a tener un cuarto de esto que está aquí. ¿En qué frecuencias? En más menos FC más FM. Uh-huh. Y de acá, también aquí voy a tener un cuarto, que se divide entre 2. ¿De quién? De más menos FC menos FM. Y como son cosenos, son funciones delta, lo que voy a tener. Uh-huh. Entonces, al hacer eso, vamos a ver, tenemos, aquí está, ¿verdad? La representación en frecuencia, 1/2 de AC, delta de F más menos FC. Del otro caso, lo que vamos a tener es un cuarto, por dividir entre 1/2 ahí, de delta más menos FC más FM. Y en el otro caso, más otro cuarto, ¿verdad? De FC, F más menos, FC menos FM. Entonces, esas son las expresiones que tenemos. Si lo llevamos a graficar, esa expresión que está ahí, vamos a ver, haciendo todo el proceso, tenemos una señal de información, un tono, ¿ok? Un tono que tiene valor AM, todo bien ahí, ¿verdad? Amplitud AM, frecuencia FM, ahí está marcado el periodo, todo bien. ¿Cómo se ve en frecuencia? Se ve así. Menos FM y FM, espectro bilateral. Este va a aparecer, ¿verdad? El espectro negativo que ya decíamos hace un rato va a aparecer porque vamos a tener un desplazamiento. Portadora, mayor frecuencia, amplitud AC, frecuencia, ahí está el periodo 1/FC. Y debido a que siempre se cumple que FC es mucho mayor que FM, tiene que, pues está más abierto, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que podemos esperar de acá? Bueno, es tomar MF, ¿verdad? Llevárselo a menos infinito, traerlo y convolucionarlo aquí. Está esa convolución, luego más la suma de la portadora. Pero digamos, de la convolución, ¿qué puedo esperar? Que lo que estaba aquí en el centro quede en el centro de aquí, ¿verdad? Eso es lo que uno espera. Entonces, eso va a hacer que acá tengamos una banda lateral y aquí tengamos otra. Y aquí también tengamos otra y aquí tengamos otra, porque así pasa en frecuencias negativas y también en frecuencias, perdón, no era por ahí, en frecuencias positivas donde el cero se va ahí, ¿verdad? Ese es el desplazamiento, al final de cuentas, es como el truquillo para verlo. Lo que estaba en cero, ahora queda en FC. Y entonces voy a tener esas bandas laterales a ambos lados de la portadora. Entonces la onda modulada, que sabemos se va a ver de esa manera, ahora vamos a tener eso. La portadora aparece explícitamente ahí. Y si revisamos la expresión anterior que teníamos a nivel de magnitudes, ¿verdad? Esta es un medio de AC, ¿verdad? Y este es un cuarto de mu AC, ¿verdad? Entonces esta es AC medios y esto es mu AC cuartos. Y recuerden, necesitamos que mu sea menor o igual que 1. Entonces es absolutamente lógico pensar que estas bandas laterales son más pequeñitas, ¿verdad? Son pequeñas en comparación con la portadora. Entonces, la portadora aparece explícitamente y además la portadora es más grande que las bandas laterales. Y eso es algo que se necesita y eso es algo que ocurre debido a la característica de que necesitamos que el índice de modulación sea menor que 1. Entonces eso es algo, digamos, natural, digamos, del proceso, según las condiciones que requerimos. Y eso es lo que vamos a tener. Ok, ahí está bueno, algo que quería mencionarles acá. Antes de pasar ahí, ¿qué está haciendo la portadora, digamos? ¿Qué es lo que hace la portadora? Recuerden, agregar la portadora lo que hace es hacer que la envolvente no baje, ¿verdad? Entonces, lo que hace la portadora es sumarse, agregar energía a la onda modulada, es un efecto neto, agrega energía, de manera que ahora sea más ancha. Si yo comparo una modulación sin portadora, o sea, portadora suprimida, respecto a una con gran portadora, la onda final alcanza valores mayores. Y eso implica que se agregó energía para alcanzar esos valores. Entonces, estos valores aparecen ahí, ¿verdad? Aparecen ahí, es más ancho. Entonces, si yo tengo que comparar un DSB SC, el SC de repente tendría una envolvente que vendría una cosa así, ¿verdad? Y vendría por acá. Y entonces la onda real pues vendría una cosa así, tendría sus inversiones de fase. Mientras que una DSB LC para un caso, digamos, igual, como va a hacer que no pase a valores negativos, entonces su portador, su envolvente va a ser una cosa así. Y entonces es más ancha. Nunca tiene cruces por cero, excelente que no los tenga, pero requiere más energía, por fuerza va a requerir más energía. ¿Dónde veo yo esa energía espectralmente? En la adición de esa portadora. Cuando yo agrego espectralmente esa portadora, le estoy dando más energía a la señal, lo cual de una vez me enciende ahí un bombillito de una característica que tiene
gran portadora respecto a portadora suprimida. Requiere más energía para transmitirse. Un transmisor de AM requiere más energía que uno de portadora suprimida. Entonces eso es algo que uno puede observar ahí. Ahora, en estos casos podemos buscar voltajes también. SDT suele ser corriente o voltaje, ¿verdad? Entonces se puede calcular su potencia normalizada. Recuerden, potencia normalizada en una R igual a un ohmio. Para no acordarse de ella, básicamente. Entonces tenemos portadora y las dos bandas laterales que están ahí, ¿verdad? Así a puro ojo, este es el upper sideband, porque es la banda que está en FC más FM, valores mayores, y esto es el lower sideband, porque es la que está en FC menos FM. Entonces, si vamos a calcular su potencia normalizada, en este caso es básicamente, se trata de calcular S cuadrado de T, al final de cuentas. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Porque la potencia en realidad sería S cuadrado de T sobre R, con R igual a 1, perdón, es simplemente S cuadrado. Entonces, al hacer eso, tenemos para la portadora o el carrier, es AC cuadrado entre 2. Ese es el valor medio de ella. ¿Ok? Ese es el valor medio. Recuerden que son valores medios, ¿verdad? Lo que manejamos ahí. Uno, en realidad, lo que tenía que escribir ahí es S cuadrado de T medio. Le pone la rayita ahí de medio. Eso se me olvidó ahí. Más para puntualizarlo bien. Entonces, el valor medio de un coseno es su amplitud al cuadrado entre 2. De otro coseno también, su amplitud al cuadrado entre 2. Entonces es un medio al cuadrado, un cuarto, entre 2, un octavo, ¿verdad? Y mu cuadrado AC cuadrado. Ahí está, mu cuadrado AC cuadrado entre 8. Y eso es del upper sideband, que es de esta parte que está aquí. Y adicionalmente, de la otra parte sería mu cuadrado AC cuadrado entre 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las potencias del carrier, que es esta que está aquí, AC cuadrado entre 2, y las potencias de las bandas laterales. Cada una de estas vale mu cuadrado AC cuadrado entre 8. Cada una de ellas. Eso es lo que vale a nivel de potencia. Entonces, si uno se pone a pensar en un término de eficiencia, si uno se pone a pensar en eficiencia, recuerden que la eficiencia depende mucho del proceso y de lo que yo considere como una salida del sistema. ¿Cómo puedo yo considerar la eficiencia? ¿Qué es lo que me produce a mí, o cuál es mi objetivo ahorita? Transmitir información. Entonces la pregunta aquí clave es, ¿dónde está la información en estos términos que está aquí? Si yo tengo que identificar de los tres términos, carrier, upper sideband, lower sideband, ¿dónde está la información? La información está siempre en las bandas laterales. Ahorita lo estamos haciendo con un tono para cuantificar, pero cuando estamos modulando una señal que no sea tono, ¿verdad? Tenemos la portadora por ahí y tenemos una señal de información, ¿verdad? Entonces tenemos upper sideband, lower sideband. ¿Dónde está la información? En las bandas laterales. Toda la información está en una banda lateral. Aquí está la información y aquí también está la información, ¿verdad? Tenemos información total a ambos lados. Entonces, aquí está la información. Y eso lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Este es en el caso AM, pero ¿cómo es en el caso de SBSC?
En el caso de SBSC, más bien ahí tendría que borrar este de acá. En el caso de SBSC, lo único que tenemos es esto. Igual manera, pues sí, tenemos upper sideband y tenemos lower sideband, ¿verdad? Y ahí está toda la info. Info. Sin la portadora también está la información. ¿Para qué agregamos la portadora? La portadora la agregamos para que sea más fácil de modular. Pero no agrega información. Y eso es un concepto importante. Agregar la portadora no implica agregar información. Implica hacer más fácil la demodulación. Todavía no hemos llegado ahí. Ahorita llegamos. Vengo anunciando así como un spoiler gigante, pero este es el objetivo. Entonces, la información, ¿dónde está? Está en las bandas laterales. El carrier es energía que agregamos para hacer más fácil el asunto. Entonces, si yo me pongo a pensar en eficiencia, ¿cuál es la eficiencia? La eficiencia es la potencia en las bandas laterales, ¿verdad? Sideband power, sobre la potencia total. En este caso, ¿verdad? Para este método. Entonces, visto desde esa manera, si hacemos, digamos, aquí ya está el resultado, pero esto es básicamente agarrar la potencia esta más esta, ¿verdad? Que me va a dar un cuarto, sobre esta que está aquí. Y al jugar un poquito con las expresiones, llegamos a esta que está aquí. Eso lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Es básicamente agarrar mu cuadrado a c cuadrado sobre 8 más mu cuadrado a c cuadrado sobre 8 sobre la potencia total, que sería c cuadrado medios, más mu cuadrado a c cuadrado, bueno, la suma me da entre 4, ¿verdad? Y al jugar con eso, obtenemos esta expresión que está ahí. Una expresión, y ojo, es una expresión válida únicamente para modulación con tono. Se los digo de manera muy explícita porque a veces la gente se confunde, digamos, uno a veces pregunta eficiencia de una señal en otro contexto que no es un tono y usan esta fórmula. Y esta fórmula es solo para este caso. Hay otros casos donde uno puede calcular eficiencias porque a veces en algún problema le dicen a uno, bueno, la señal MDT tiene, no sé, X watts de potencia, de potencia normalizada. Bueno, entonces a partir de ahí yo puedo hacer mis cálculos, ¿verdad? Porque yo sé que cuando yo modulo, esos X watts se van a la mitad, etcétera, ¿verdad? Entonces puedo calcular eficiencia, pero no obedece a esta fórmula, porque no es una modulación con tono, ¿verdad? Entonces esta fórmula es válida únicamente en la modulación con tono. Y vean que para nosotros el máximo de eficiencia es el 100%, que es 1. Y resulta que con mu igual 1 la eficiencia es de 1/3. Y eso es el máximo. Esto de aquí es el máximo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una eficiencia de un 33% máximo. ¿Qué quiere decir eso? De que DSB-LC es un sistema ineficiente. Más o menos como un carro de combustión, ¿verdad? No sé si habrán visto los datos por ahí. Se dice que la eficiencia de un motor de combustión anda alrededor de 1/3. O sea que solo 1/3 de la energía la usamos para lo que es un carro, desplazamiento. El resto se va en calor. Que si el carro lo usáramos para cocinar también, pues sube la eficiencia porque aprovechamos parte de la energía en desplazamiento y otra para cocinar, ¿verdad? O si lo usamos para calefacción, ahí sube la eficiencia porque le estamos sacando provecho, ¿verdad? Entonces uno calcula la eficiencia diferente. La energía a la cual le saco provecho directo, lo que yo quiero, sobre la energía total o la potencia total. Bueno, aquí es 1/3. Este es el precio a pagar por tener un sistema sencillo en la demodulación, tener una baja eficiencia.
es una eficiencia bajita. Ese tercio es una eficiencia baja. Y sí, eso es un hecho. Entonces, de ahí para abajo, casi siempre se trabajan con eficiencias alrededor del 90%. ¿Para qué? Para dejar un margen. ¿Por qué? Porque los sistemas se desajustan con el tiempo, corren sus valores, corren sus parámetros y en el caso que se corra, que no haya sobremodulación. Entonces, trabajar siempre al límite es complicado. Entonces, alrededor de un 90, puede subir un poquito más, 95 ya es un poco alto, pero se trabajan con modulaciones por ahí. Entonces, con un 90% baja aún más la eficiencia. Eso se puede tomar ahí. Con un índice de modulación mayor a 0.2, la potencia en bandas es menor a un 1%, es poquito lo que está ahí. O sea, si uno tiene un índice de modulación bajito, peor aún el asunto, ¿verdad? Entonces, espectralmente, ¿qué es lo que uno ve? Digamos, y esto es algo interesante que ustedes tienen que ponerle atención. Espectralmente, yo podría decir, bueno, tengo dos portadoras, ¿verdad? Y digamos que valen lo mismo. AC medios, ¿verdad? Están ahí. Y tengo dos casos. Un caso que se ve así y otro caso que se ve así. La pregunta es, así a puro ojo de espectro, ¿verdad? Este tiene, bueno, a puro ojo de espectro. ¿Cuál tiene mayor eficiencia, el de arriba o el de abajo? Pregunta. ¿Cuál tendría mayor eficiencia, el de arriba o el de abajo? El de arriba, sí. El de arriba, correcto. Arriba. Sí, el de arriba, gracias. El de arriba tiene mayor eficiencia y a su vez tiene mayor índice de modulación. Una va con la otra, ¿verdad? Aquí hablamos de μ1, μ2, entonces μ1 es mayor que μ2 y eso va con la eficiencia. Ahora, ¿podría uno tener, también pregunta, tenemos lo mismo acá, pero ¿creen que es factible que exista un caso en modulación con tono que yo podría tener algo así? Bandas laterales mayor que la portadora. O sea, primero, ¿es factible técnicamente tener eso? ¿Se puede llegar o será imposible? Como pregunta de examen. Viéndolo con respecto a la... Bueno, ¿esto es en potencia o es...? Sí, potencia. Bueno, matemáticamente no se puede, puesto que estamos teniendo μ's menores a 1 y la potencia está dividida entre por un octavo. Ajá. Pero entonces, ¿cómo podríamos llegarlo a tener? ¿Qué regla habría que romper ahí? O sea, tendríamos que tener un μ mayor a 1. Correcto, correcto, correcto. O sea, sí se puede tener. Hay que romper una regla, eso sí. Esto es un espectro de sobremodulación. Eso es un espectro de sobremodulación, lo cual efectivamente implica un μ mayor que 1. Pero si sobremodulamos, echamos a perder lo que hemos estado buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que andamos buscando? Queremos utilizar un demodulador sencillo. Pero este esquema, así como está, requiere un demodulador síncrono, como el detector de costas que vimos el otro día. Necesita un demodulador síncrono. Y eso complica el asunto y echa a perder la razón de ser de tener AM, que es precisamente no utilizar. Pero
técnicamente es posible obtenerlo, ¿verdad? Sin embargo, uno no quiere llegar ahí. Entonces eso es importante tenerlo claro por ahí, tener claro ese asunto ahí, ¿verdad? De que podemos hacerlo, pero no tiene sentido, ¿verdad? O sea, pierde el sentido de lo que queremos. Entonces es un método muy ineficiente en términos de potencia, ¿verdad? Muy, muy ineficiente en términos de potencia. Una grafiquita muy interesante que me dice porcentaje de modulación, ¿verdad? El mu por ciento y el porcentaje de potencia total transmitida, ¿verdad? Entonces, me dice, conforme yo muevo el porcentaje de modulación, ¿cómo cambia el carrier y las bandas laterales? Entonces, para un 0% de modulación, este caso, tener un 0% de modulación es sin bandas laterales, ¿verdad? Entonces, aquí es upper sideband igual a lower sideband igual a 0. Entonces, hay 0% de bandas laterales y entonces, ¿dónde está toda la energía? En la portadora, ¿verdad? Conforme yo empiezo a aumentar el índice de modulación, el valor porcentual de la portadora, aunque puede ser el mismo valor en watts, ¿verdad? Pero el valor porcentual de la potencia total transmitida es menor, ¿verdad? Empieza a ser menor, empieza a significar cada vez menos, es una proporción menor, porque empiezan a crecer las bandas laterales. O sea, yo aquí, en este punto del gráfico, ¿dónde estoy? Estoy en un punto donde lo único que tengo es portadora. Conforme me empiezo a mover en el gráfico, lo que voy a empezar a ver es que empiezan a crecer las bandas laterales, ¿verdad? Cada vez son más grandes, hasta llegar al 100% de modulación. En el 100% de modulación, pues lo que uno tiene ahí es portadora y un tercio de bandas laterales. Este es el límite. Podemos seguir, digamos, la gráfica puede seguir, pero ya nos pasamos del 100%. Entonces ya cuando nos pasamos del 100% siguen creciendo las bandas laterales y existe algún valor, hay algún valor en el cual, por ejemplo, la potencia de portadora va a ser igual que la potencia en las bandas laterales, ¿verdad? Entonces vamos a tener una eficiencia del 50%, como para poner ahí un valor bonito, ¿verdad? Puede, puede tener, pero no tiene sentido nuevamente, ¿verdad? Llegar ahí, a esos extremos. Entonces ese gráfico me resume bastante bien lo que va pasando conforme voy aumentando el índice de modulación. Si lo voy aumentando, la potencia se va distribuyendo entre las bandas laterales, pero nuestro límite anda por aquí. Bueno, ahí más o menos, 33%, ¿verdad? No me quedó muy bien el numerillo, pero es un 33%, el máximo de potencia que tiene las bandas laterales. Y obviamente, pues, la portadora, que eso es un 33, el otro va a ser un 76, ¿verdad? En ese caso. ¿Ok? ¿Preguntas? Pero yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando usted dijo que se trabajaban con señales que tenían un 90% de eficiencia, usted se refería al 90%, pero de la portadora, ¿verdad? O de la otra. 90% de modulación. O sea, un Ah, índice de modulación. modulación del 90%, sí. Ok, Porque entonces, aquí es un índice de modulación del 100%, ¿verdad? Pero yo les digo que eso es riesgoso, digamos. Usualmente, si yo no quiero pasarme del 100%, aunque la teoría me diga que usted puede llegar al 100%, yo no ajusto un sistema para que trabaje ahí, porque el mínimo desajuste va a hacer que sobremodule. Más que en esencia, estos equipos siguen siendo analógicos, ¿verdad? Entonces ahí hay rangos, hay incertidumbres de valores de componentes, resistencias que valen más o menos tanto, etcétera, ¿verdad? Entonces
mejor me mueva al 90% para que con la incertidumbre nunca pasar. Pero a lo que me refería es que uno trabaja con un índice de modulación máximo del 90%. Eso, digamos, a nivel práctico es lo que suele utilizarse, alrededor del 90%. Perfecto. Por ahí, profe. Ok, breve. ¿Alguna otra pregunta? Aquí nada más para cerrar. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia de un sistema DSB-SC? ¿Cuál creen que ustedes que es la eficiencia de un DSB-SC? Un DSB-SC es un sistema sin portadora y pura banda lateral, ¿verdad? En FC menos FM y FC más FM, con 0 portadora. ¿Cuánto creen que es esa eficiencia energética? ¿Cuánta energía del total que estoy transmitiendo queda en las bandas laterales? Sería intuitivo pensar que en cada banda estaría el 50% de la energía. En cada banda el 50%. Entonces la eficiencia total del sistema, Un 100%. un 100%, correcto. Teóricamente es del 100%. Teóricamente, nuevamente porque siempre hay disipación por calor y esas cosas, ¿verdad? Que no consideramos acá. Es como cuando uno dice que un capacitor o un inductor no disipa energía. Sí disipan energía, ¿verdad? La resistividad y demás. Ya en un nivel sistema real. Bueno, aquí teóricamente es del 100% un sistema de SBSC. ¿Por qué del 100%? Porque el 100% de la energía está dedicada a las bandas laterales, que es donde está la información. Por eso es que se dice que un sistema de doble banda lateral de portadora suprimida tiene una eficiencia del 100%. ¿Ok? Eso también es importante entender ahí el por qué es así, pero nuevamente, para demodular eso es un poco más complicado. Receptor heterodino, receptor de costas, que es complicadillo. Okay, yo creo que aquí ya estamos. Sí. Ok, hagamos la pausita ahí, necesaria para la salud mental. 10 minutitos, como siempre. Y venimos con la exposición de los compañeros, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, 10 minutitos y ahorita continuamos. Bien, listos, continuamos. El grupo que tiene que exponer están por ahí, ¿verdad? Sí, profe, ya comparto pantalla. Correcto. Adelante. Y empiezan cuando quieran. Ahí se ve. Ustedes mandan. Profe, no sé si se ve como la pantallita de ustedes, digamos, los compañeros aquí. No. No, solo se... no. Ah, ok. El comparte sin eso. Ok. Adelante. Hoy mi compañero Adrián Núñez y yo, Isela Ley, les vamos a presentar el tema de distorsión no lineal. Para esto, realizamos un análisis al siguiente polinomio. Hicimos 3 tipos de análisis. Distorsión no lineal para la señal de entrada siendo un tono y para cuando esta también es una señal cuadrada. Además, hicimos los productos de intermodulación en el caso de que la señal de entrada sea la suma de 2 tonos y que sea también la suma de 2 señales cuadradas. Y por último, hicimos la distorsión total armónica en el caso de que la señal de entrada sea un tono. La distorsión no lineal se define como un cambio en la forma de la señal, de modo que se generan nuevas componentes de frecuencia, como se ve en el gráfico de la derecha, que al principio tenemos solo una frecuencia
y después tenemos más frecuencias. Ok, vamos a analizar distintos casos para la señal cuando es solo un tono. El primer caso sería para cuando el coeficiente de A2 es mayor que los demás coeficientes. Esto para poder reflejar el impacto que tiene esto sobre la señal. Se puede ver que esto es una distorsión no lineal, ya que la entrada es diferente a la salida. Y además también se refleja en el análisis de frecuencia que hay nuevos componentes de frecuencia, que serían la representación de los picos en la parte derecha, el gráfico de abajo. Siguiente. Para este experimento también realizamos el mismo procedimiento, solo que esta vez el coeficiente A3 es el mayor. Y también se puede ver aquí la distorsión. Es un planteamiento parecido al anterior, simplemente estamos cambiando los coeficientes. Siguiente. Y para este es igual lo mismo, solo que aquí se puede ver que la distorsión es un poco más leve que en los otros dos casos. Ahora tenemos la señal de entrada siendo una señal cuadrada. En este caso fue un poco más difícil notar la distorsión. Sin embargo, esta se puede ver en el análisis de frecuencia a niveles de magnitud. Y aquí vamos mostrando los otros casos cambiando los coeficientes. Los productos de intermodulación. Esto es la medición de la distorsión que produce la interacción de dos tonos aplicados a un sistema no lineal. Esto se puede ver en la fórmula de la entrada, ya que ya no es solo un tono o dos señales cuadradas, sino la suma de dos tonos. También se puede ver en el gráfico de abajo cómo estos se suman. Y aquí vemos el mismo planteamiento del cambio de coeficientes, cómo se da esa interacción cuando el coeficiente mayor es el A2, por lo que el componente cuadrático de la salida es el que más se ve reflejado. Siguiendo con lo que explicaba la compañera, podemos también ver cómo en el espectro, en la señal de frecuencia, tenemos componentes diferentes en la salida respecto a la entrada, como la amplitud se varía también en las que tienen la misma posición, y claramente cómo la suma de las dos señales de entrada cambia respecto a la salida y tiene unos efectos de recorte en su amplitud o desplazamientos en su frecuencia. Como podemos ver en el caso del coeficiente A4 mayor a los demás, en este caso se notan los mismos efectos que se hicieron en las otras pruebas, enfatizando en que todas las salidas son distintas según sus coeficientes. Ya para una señal cuadrada utilizamos la suma de dos señales cuadradas con distintas amplitudes y frecuencias. Por lo tanto, podemos observar cómo en los siguientes casos la señal de entrada cuadrada va a ser semejante, sin embargo se va a ver muy reflejado en su salida, ya que podemos notar cómo esta se va a ir diferenciando a las otras en cuanto al tiempo. Y en el espectro de frecuencia podemos observar también las diferencias, las amplitudes y otras frecuencias que cambian respecto a la entrada. Como lo mencioné, en A3 podemos ver que la salida es muy distinta a la de A2, ya que su amplitud y su frecuencia, el desplazamiento es totalmente distinto. Y también A4, que notamos que en la señal de salida es de arriba en el tiempo respecto al tiempo,
tenemos unos cambios muy leves, casi pareciéndose a una señal cuadrada natural. Igual abajo en el espectro también tenemos diferencias. La distorsión total armónica o THD es una medida de la distorsión de un sistema, típicamente un filtro, un amplificador. Básicamente es la acumulación de distorsión por cada armónico. Acá podemos ver cómo ese porcentaje se obtiene mediante la fórmula correspondiente nada más a sus coeficientes respectivos, haciendo un total. Para el siguiente ejemplo utilizamos la señal de entrada haciendo un tono con A2 mayor a sus otros coeficientes. Podemos observar acá cómo cada armónico afecta en su distorsión y la salida PH en decibeles, sacando su porcentaje nos da 92.7%, que es la distorsión que se hace respecto a la señal normal. Luego, con A3 mayor a los demás, tenemos un porcentaje de 993% de acumulación de distorsión. Y en el caso de A4, un 20.33%. Esto también cabe destacar que varía por las cantidades que se tomaron a prueba con los coeficientes distintos. Ahora podemos ver, vamos a analizar un agregado que es el diodo varicap o el varactor. Eso es un diodo muy utilizado para sistemas de frecuencias. Es un diodo que funciona como un capacitor variable. Su barrera de anchura potencial es ajustado por el voltaje. Entre más voltaje hay más anchura y disminuye su capacidad de capacitancia, valga la redundancia. Como podemos observar en el gráfico de la derecha, se demuestra que entre menor es el voltaje, mayor va a ser su capacitancia y viceversa. Y sus valores son la capacitancia total, que está dado por la permitividad, el área, su anchura y el ancho del mismo, de la banda. Las aplicaciones sustituyen los capacitores variables en sistemas complejos como sintonía de televisión, modulación de frecuencia en transmisión de FM, radio y osciladores controlados por voltaje. Ajusta la frecuencia de resonancia mediante un nivel de tensión variable por su función de capacitor variable. Esto también ayuda a controlar la distorsión o disminuirla, ya que la distorsión, como se sabe, es un efecto no deseable de la señal. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? Parte de compañeros. Sí, a mí, más que una pregunta, me pareció interesante ver cuando creo que fue, bueno, cuando estaba mostrando el espectro cuando se hacían, creo que eran los productos de intermodulación con las señales cuadradas, que creo que eran los pares. Tienen las Cuando gráficas ahí, la los... presentación, muchachos, para que la pongan a la que está haciendo referencia de María, Sí, claro. Acá lo tenemos. para no hablar Sí, en el que aire. cuando eran, ¿cómo se llama? Los coeficientes con exponente par, se veía más claramente la función SA en frecuencia. Ahí sí se sigue viendo el video, nada más lo que están compartiendo, la pantalla del video. Sí, perdón, es que estaba abriendo la Ok, presentación. ok, está bien. Perdón. Busquemos la De hecho, para los productos de intermodulación, para las dos señales, utilizamos como varias pruebas, porque cuando, digamos, utilizamos como el doble de la amplitud de la primera y el doble de la frecuencia para ver qué efectos tenía una del otro. Pero sí, cuando eran muy distintos, digámosle, comenzaba a dar una señal de salida cuadrada y también triangular. Entonces, eran como, por decirlo así, muy rara. Entonces, lo utilizamos, vamos a varias pruebas para obtener algo como bonito, por decirlo así, ¿verdad? donde se viera más. Ajá, exacto. Ya tienen
ya abrieron la presentación, pues seguimos viendo el reproductor. Ay, sí, disculpen. Es que estaba solo compartiendo el video. Sí, porfa. Siempre para todos los grupos, los que faltan, tengan la... Yo sé que muchos están haciendo videos, y está bien. Tengan la presentación también para las preguntas. Eso es bueno, para referencia. Y también es buena costumbre numerar las diapositivas, porque cuando uno las numera, alguien va a preguntar, nada más dice, en la diapositiva 8, entonces es un poquito más sencillo. Ahora sí, José María. Sí, que ahí estaban con el coeficiente A2 mayor que los demás y se ve la función SA un poco más explícita en el espectro. No sé si estoy en lo correcto o qué. Tal vez si van a la siguiente, donde A3 es mayor que los demás. Ay, perdón. Ay, Ajá, ahí se ve como un sumidero en el valor de C. Me pareció interesante. No sé si alguien más lo haya notado. Sí, sí, es curioso, digamos, aquí lo que se ve muy claro, digamos, es que la componente CD baja. Por eso, bueno, esas escalas están mal, ¿verdad, chicos? Dicen tiempo abajo, eso es frecuencia, ay, sí, disculpe, profe. Sí, profe, disculpe. Está ¿verdad? mal, sí. Esos son Sí, zafes claro. ahí, eso es Ajá. frecuencia. Sí, sí. Bueno, Es que teníamos la plantilla de las otras y se nos olvidó cambiar eso, modificarla, las de las primeras. sí, ahí hay que chequear eso, ¿verdad? Eh, uno nota ahí, digamos, viendo la señal de arriba, parece que le baja la componente CD. Lástima que el gráfico, en los gráficos uno siempre tiene que quedar, digamos, MATLAB muchas veces tira los gráficos ahí con la función plot y él ajusta, pero a veces hace precisamente eso que está ahí, de que es recortar la señal, ¿verdad? Arriba y abajo, justo donde llegan los valores. Entonces uno puede mover o puede cambiar el valor, ¿verdad? Ahí uno le da el parámetro axis para que sea un poquito más grande. Hay algo que uno ve muy claro en esa, que vale la pena mencionar, es el hecho de que vean que este de aquí es mucho más grande que este de acá. Entonces, el valor se anda por ahí, pero bajó un poquito, ¿verdad? Bajó un poquito respecto a las otras. Si, por ejemplo, vayas en la anterior, la de A2. Ajá. Acá, para ver cómo estamos, aquí vean que todos los valores son positivos. En, en la salida, todos los valores son positivos. Entonces, claro, la componente C es mucho más alta porque el valor medio es mucho mayor. Pero sí, efectivamente, como que se ve una SA por acá, ¿verdad? Como que tiende a verse una SA. Y sí, eso es curioso, habría que ver. Pues sí está basado en una SA porque es de una función cuadrada, ¿verdad? No es exacta porque no es exacta, pero sí, eso es claro ahí, ¿verdad? Se ve bien esa parte. Eso De sí hecho, está en la está. forma en el tiempo. Se asemeja más a una función cuadrada. ¿Cuál? ¿La de arriba? Correcto, en la salida. En Sí. la salida se va como asemejando una... Sí, sí, la distorsión hace que se parezca un poquillo más, porque sí, esta señal de entrada, sí, se va asemejando un poquito más. De hecho, esta no se parece en nada a una SABA, ¿verdad? Y vemos que esta, por ejemplo, aquí tiene componente CD prácticamente cero. Aquí se ve, ¿verdad? Y esas son cosillas que uno debería poder hacer la relación, ¿verdad? De ver la señal en el tiempo y uno puede decir, así, en frecuencia la componente CD es casi cero. En cambio, aquí sí es alta, ¿verdad? Y aquí se ve un montón, ¿verdad? Sí, ahí hay un ejemplo claro de distorsión. Yo creo que en eso sí quedaron muy bien. ¿Una otra En pregunta? A4 es más notable, en A4 para mayor es más notable, de hecho, que se asemeje más, ¿ves? Porque es muy poca la distorsión. O eso, Sí, ¿verdad? sí, correcto. Aquí, bueno, no es que sea muy poca, es que es mayor la distorsión, pero Ah, ok. digamos, porque si esta es la señal de entrada y esta es la salida, la señal de salida se parece menos a la entrada, pero el sistema lo está afectando de tal manera que curiosamente lo está haciendo más cuadrado, ¿verdad?
porque Sí, esto no se correcto. parece, esto en nada se parece a una C, una SA, perdón, pero esta sí un poquillo más. Devuélvanse un toque a las que hicieron con tonos, las primeras. Ujú. Hay ahí es clarísimo, ¿verdad? La distorsión y vale la pena, digamos, mencionarlo pues, didácticamente, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan chequear como, si esta es la entrada, aquí está la salida y se ve algo que no se veía en la exposición pasada, ¿verdad? En la exposición pasada, recuerdan que era distorsión lineal, no hay nuevas componentes. Aquí sí hay nuevas componentes. Aquí, bueno, tenemos alguna componente. Hay que decir que aquí les falló un poquillo el espectro porque hay que acomodarlo, digamos. Bueno, eso no es tiempo tampoco, eso es frecuencia. Y los espectros, MATLAB, cuando uno aplica la FFT directa, le dan una cosa así que no es muy bonita, digamos. Generalmente este es el upper sideband, este es el lower sideband. Hay que hacer un ajustecillo, hay un truquillo ahí para ajustarlo. Entonces, en realidad, el espectro de esta cosa es como así. Y de igual manera este se va a ver así, pero bueno, independientemente de eso, que eso ya fue algún SAFIS, pero sí se ve que el contenido espectral me da cosas diferentes. En ese caso para A2. Yo sí les tenía la pregunta, nada más dicen A2 mayor, pero ¿qué valores usaron más o menos? Como 10 veces más, digamos, que los demás. 10 veces más por ahí. Sí, Sí, Ok. igual hicimos ejemplos de muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Y las diferencias de ahí, pues no eran tan abismales. Otro, y entonces por eso, ¿verdad? Probamos ahí, más o menos. Entonces, con valores mayores, pero que no fuera mucho tampoco, para ver verificaciones de si cambiaba mucho respecto a la forma que salía. Ok. Sí, sin embargo, yo creo que es muy claro, ¿verdad? Cómo acá esto, pues, apoya totalmente la teoría en el sentido de la distorsión. Y creo que también se ve muy, muy fuerte en la parte de la distorsión total armónica. Eso, eso se ve súper bien, ¿verdad? Los THD, como ahí, ¿verdad? El A2 tiene un efecto grandísimo, ¿verdad? Y muestra cómo el segundo armónico es el que más impacta, ¿verdad? Los demás impactan menos, si no me equivoco. sí, Uh-huh. sí, de hecho. Uh-huh. Sí, pasen los siguientes, ahí tenemos un 92, 399 y el otro 2033, sí, ¿verdad? Es un montón, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que quiero es que les quede claro eso, ¿verdad? El efecto de utilizar sistemas no lineales, dependiendo de lo que yo quiera hacer, si yo lo que quiero es preservar la forma de onda, el sistema no lineal es fatal, ¿verdad? Es muy dañino para la señal porque la va a dañar totalmente. Ok, entonces eso quiero que les quede claro. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, en el Tech Digital voy a abrir una carpetita. Yo creo que estas cosas son incluso interesantes para los compañeros ahí, para que pongan, digamos, casi todos están usando una presentación o algo así. La pueden poner ahí para compartirla con los compañeros, ¿verdad? Si quieren repasar algo, si quieren ver algo por ahí, voy a hacer una carpeta donde pongan esas cosillas. Yo les aviso por correo la carpeta para que vayan poniendo ahí este tipo de cosas, porque también es trabajo que les cuesta, que vale la pena pues rescatarlo ahí para repasar algunas cosas, ¿verdad? Y que incluso, bien que mal, digamos, cada quien en su tema de exposición termina volviéndose un mini especialista de ese tema, ¿verdad? En el sentido que lo estudia más, y a la hora de estudiar, también le sirve de referencia a los compañeros de a quién preguntarle eventualmente, ¿verdad? Y tengo una duda. Mira, aquella gente expuso sobre ese tema, tal vez ellos sepan, pues ahí hay algo para preguntar. Entonces yo creo que eso también es una forma de apoyarse, ¿ok? Listo, entonces,
Muchas gracias, Sí, y chicos. vamos a Ajá, corregir eso que nos dijo de la los La ejes. frecuencia. frecuencia, ajá. Sí, Sí, los ejes ahí. Y ahí hay Los bueno, ejes. si quieren después me dicen, hay un detallillo ahí con los espectros. MATLAB siempre tira los espectros, la FFT solita, los tira ahí medios extraños. Entonces uno tiene que agarrar como el vector, partirlo a la mitad y luego juntarlo ahí. Hay un truquillo que está documentado por ahí de cómo mostrar adecuadamente un espectro bilateral con la FFT. está bien, muchas gracias, profe. Por ahí, sí. Gracias, profe. Bueno, pura vida. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Entonces, y todo bien por ahí. Genial. Ok, hoy quiero que sigamos porque creo que tal vez logremos terminar aquí este tema para ya, digamos, AM entra en el primer parcial, ¿verdad? Entonces, quiero ver, los temas que siguen son un poquito más suaves de ver, más conceptuales. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pues hacerle un buen esfuercito a esta parte. Hablábamos de la eficiencia del sistema, ¿verdad? Y vimos que tiene un gran problema por ahí. Los moduladores, pues son sencillos, ¿verdad? Pero ineficientes en potencia, por lo que les decía, que es una cuestión normal. El switching modulator es un modulador muy sencillo, basado en un interruptor. Y lo que se hace es, básicamente, hacer la suma de señales, así digamos, es una forma. Si ven 7 libros, probablemente encuentren 7 libros donde plantean las cosas diferente. Aquí lo que se plantea, vean que lo que se plantea es esta tensión V1, es la entrada, entonces ahí V1 de T termina siendo M de T más AC coseno de omega C de T. Digamos, eso es en esencia lo mismo, ¿verdad? Y se hace pasar por un interruptor, es un diodo. Yo hace un rato les decía poner un interruptor así, ¿verdad? Bueno, eso es un tipo de interruptor también. Y tenemos V2, eso después hay que filtrarlo, pero bueno, es una manera, digamos, es un modulador, es una forma, entonces eso es lo que me va a generar, es que yo tengo mi espectro banda base y tengo las réplicas espectrales, entonces se va a replicar, ¿verdad? Como ya habíamos visto, en realidad, que tienen ahí, y luego se filtra para dejarse las que uno quiere, ¿verdad? Entonces uno filtra y se deja la señal modulada. Pero básicamente eso es lo que se maneja, ¿verdad? Pero entonces, el modulador puede ser un modulador súper sencillo. Que es el caso similar al caso de portadora suprimida. Entonces, bueno, básicamente uno puede lograr eso. Como les dije, no nos vamos a centrar en circuitos en este curso, entonces esto es para que tengan una idea de por qué se dice que puede ser sencillo. Entonces, a nivel de moduladores, los dos son sencillos, pero el de gran portadora requiere más energía. De hecho, un transmisor de gran portadora comercial de AM para emisoras, a veces estaban incluso algunos muy viejos, incluso en kilowatts de transmisión. Digamos, hoy en día una torre celular que transmite para un montón de gente, eso a lo mucho anda en algunos watts, una cosa así para que se den una idea de lo que se tenía ahí. Y ahora el demodulador, y aquí viene el trapito dominguear, ¿verdad? De AM, es utilizar un método sencillo y por lo tanto barato. Es que ese es el detalle. Detector de envolvente. El detector de envolvente es un circuito así de sencillo. Vean que aquí viene la onda M, básicamente, se recibe y se hace pasar por un diodo y un low pass filter. Esto es low pass filter. ¿Por qué así? Porque cuando yo recibo, y si yo no sobremodulé, que esa es la clave aquí, ¿verdad? No sobremodular. Entonces, yo tengo la señal que viene una cosa así. ¿Para qué es el diodo? El diodo lo que hace es un recortador. Entonces me elimina todo esto.
Y al eliminarme todo esto y luego tener un low pass filter, el low pass filter lo que hace es que se va a dejar solo esta componente. Elimina los componentes de alta frecuencia. Y se deja la envolvente. El demodulador AM es ridículamente sencillo. Y esto no tiene, no sé, es un 1% lo complicado que es un receptor de costas. ¿Recuerdan el receptor de costas? Que hasta le dedicamos un gran rato en analizarlo. Porque no necesita la portadora. Porque lo único que tiene que hacer es detectar la envolvente, nada más. Y esto es un circuito práctico, digamos, de un sistema de este tipo, básicamente. Un recortador de tensión que me elimine la parte negativa porque no la necesito. Y un low pass filter, que es un filtro RC. Así de sencillo, con eso se tiene un sistema AM. Hay requerimientos específicos, ¿verdad? No es que uno pone cualquier C, cualquier R, ¿verdad? Hay una constante ahí, que nuevamente eso no lo vamos a ver porque no es el enfoque que le damos al curso, pero hay requerimientos ahí nada más ahí como para, este es el RF y el C que aparecen ahí. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Es de muy fácil implementación y barato. Lo que requiere es que FC sea mucho mayor que el ancho de banda, ¿verdad? Y el índice de modulación debe ser menor al 100%. ¿Cuál es la idea de esto? Tener moduladores, aunque sean ineficientes de energía, pero tener moduladores que me permitan tener receptores baratos. ¿Cuándo se desarrolló esto? Esto se desarrolló cuando AM era el método de transmisión de radio, básicamente. Entonces, claro, yo tenía una torre, ¿y cuál era el objetivo ahí? El objetivo era irradiar señales a ciudades donde hubiesen cientos o miles de receptores. Bueno, eso parecen teles, más bien. Pero que tuviese mucho. Había una necesidad comercial. ¿Cuál era la necesidad comercial? Vender radios. Entonces, yo no podía tener receptores de costas porque son muy caros. Y eso, si hago el sistema muy caro, la gente no lo compra. Entonces, valía la pena mejor tener un sistema, aunque que gastara mucha energía, pero que me permitiera tener muchos receptores y llegarle a mucha gente. Por eso AM se popularizó como método de radio comercial en su momento. Después, FM, y dicho en palabras muy llanas, le pateó el trasero, pero en su momento AM fue un éxito en ese sentido. Eso sí, para una aplicación móvil de radio o cosas así, esto no sirve. ¿Por qué? Porque el transmisor AM requiere mucha energía. No sé si han visto en las películas de la guerra, Segunda Guerra o Guerra de Vietnam, andaban los soldados con un salveque, una carajada enorme, que andaban un radio en la espalda, y andaban antenas ahí, y andaban todo un auricular ahí para hablar y demás. Eso como la mitad de la batería, para poder transmitir ratitos, ¿verdad? No podía estar como transmitiendo mucho. Transmisores AM. Eran fatales. Hoy en día, si yo quiero algo en AM, puede ser mejor usar algo de portadora suprimida, ¿verdad? Es más caro. Como curiosidad, se los dejo ahí está la referencia también, Radio Galena. Radio Galena es un radio que en buena teoría ni baterías requiere. Es como con una piedra que vibra, digamos, a cierta, al recibir las ondas, y con unos auriculares piezoeléctricos que tampoco requieren gran cantidad de energía, se puede demodular AM. Y se utilizó durante mucho tiempo. Como curiosidad, alguna vez leí, no lo he vuelto a buscar esa referencia, a principios de siglo se dice que en Heredia había un lugar donde asustaban porque se escuchaban voces. Y resulta que había una cerca en latas de zinc, como en tantos otros lugares, ¿verdad? Hay una lata de zinc por ahí. Voy a buscar esa anécdota por ahí.
y se dice que, que estaban en un lugar y se escuchaban voces. Y es que las ondas AM son muy grandes físicamente, ¿verdad? Porque es baja frecuencia, gran longitud de onda. Entonces eran ondas que impactaban las latas y las latas no podían vibrar a toda la velocidad de la portadora de la onda, sino que vibraban a la velocidad de la envolvente. Y al moverse la lata, empuja el aire para un lado y para el otro. Y lo empujaba y funcionaba como un demodulador. Entonces estaba la anécdota por ahí que había un lugar donde asustaban, pues escuchaban voces y dicen que era que las latas esas, al recibir las ondas, se movían, pero por su resistencia rígida, solo se podían mover a la velocidad del envolvente. Y a veces se escuchaban voces por ahí. Eso es algo curioso de la AM. Muy casual ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí una imagencilla de cómo se ve, por ejemplo, una señal. Vean que esto es gran portadora. Vean el montón de energía que hay que agregar adicional para tener esto, ¿verdad? Y esto es una señal filtrada. Digamos, vean que la señal no es lo más bonita del mundo. Por eso AM tampoco se oye así como muy fino, ¿verdad? Se escuchan ruidos. En AM, si ustedes sintonizan AM, se escuchan ese tipo de cosas. Es este rizado que aparece ahí propio de un filtro RC. Pero bueno, en su momento era lo que había y estaba muy bien, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, un par de tipos más de modulaciones. Hay uno que se llama Single Sideband, SSB, y es uno que utiliza solo una de las bandas laterales para transmisión para ahorrar ancho de banda. Ya lo hemos dicho, los Double Sideband tienen dos bandas laterales y aquí tienen un ancho de banda de 2 veces el ancho de banda base. Eso se ve ya que toda la información está solo en una banda lateral. Yo no necesito las dos bandas laterales en realidad, pero es propio del sistema. De alguien se le ocurrió de, pucha, estamos desperdiciando mucho ancho de banda, usemos la mitad. Y ahí vino SSB. SSB es un método de ese tipo que se puede lograr con un filtro, pero solo funcionan con señales que no tengan componentes CD. Si yo tengo, vean que esto es banda base. Estamos hablando aquí de un MDF. Y vean que no tiene componente CD. Si yo no tengo componente CD, le aplico un filtro. Bueno, aquí se puso como un filtro ideal, pero podría ser un filtro real, ¿verdad? Un filtro pasabandas real, que se ve algo así, su bode, se vería algo así. Y entonces, a la hora de transmitir, yo puedo aplicarlo, ¿verdad? Vean que la señal vendría aquí, ya modulada, y vendría aquí. Entonces, al aplicar el filtro, elimino esta y me quedo aquí, ¿verdad? En este caso solo tengo upper sideband. Si no tengo componente CD, puedo por filtrado hacerlo muy fácil. Claro, ¿por qué no sirve si tengo componente CD? Porque si tengo componente CD, a la hora que modulo, ¿cómo hago para dejarme solo una banda? Necesitaría por fuerza un filtro ideal. ¿Y de dónde saco un filtro ideal? No hay, ¿verdad? Filtro ideal no hay. Pero entonces, por filtrado, para señales banda base que no tengan componente CD, es posible tener un SSB, que consiste en dejar solo una de las bandas laterales. No hay mucha ciencia, muy bien, gracias a que no hay componente CD, lo puedo lograr. Okay. Eso es una forma, la forma económica de tener un SSB, que también se puede lograr de forma analítica, o sea, no con filtrado, sino con mezclando señales y demás, utilizando lo que se llama la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert es esta, es una transformada que es complicada en realidad. Digamos, lo que hace en frecuencia es que crea una componente en cuadratura desfasada 90 grados para cada componente de la función y elimina la componente negativa. Eso sirve, digamos, yo tengo la señal, tengo las dos bandas y al mezclarlo me dejo solo una.
que después me dejo o solo la upper o solo la lower sideband, y después puedo demodular adecuadamente, ¿verdad? Aquí tengo upper sideband, aquí tengo lower sideband. Esto se puede hacer, esto en el Stremler se describe bien y viene la forma de generar esto y cómo se usa la transformada y demás, pero se los digo, o sea, implementar una transformada a nivel de circuitos no es trivial. Y si no es trivial, es complicado y se puede hacer. Pero ¿qué implica en un circuito que algo sea difícil? Platica, ¿verdad? Es caro, un sistema caro. Y les voy a contar algo. Aunque parezca muy noble el sistema de utilizar un SSB, o sea, suena muy chiva. Sí, estoy desperdiciando ancho de banda, gasto el doble del ancho de banda, es un desperdicio terrible, ¿verdad? Vamos a ahorrar ancho de banda. Y les cuento algo, en FM no lo hemos visto, pero por ejemplo, en FM se utiliza un ancho de banda, por ejemplo, comercial de radio FM, se utilizan 200 kilohertz. Para una banda base de audio que es de 20 kilohertz. ¿Lo ven? La banda de transmisión FM es 20 veces mayor que la banda base. ¿Qué pasa en un double sideband? Un double sideband utiliza 40 kilohertz para una banda base de 20 kilohertz. ¿Qué quiere hacer SSB? SSB lo que quiere hacer es que si yo tengo 20 kilohertz de banda base, de utilizar 20 kilohertz de transmisión. Muy noble y excelente. Está muy bien. Pero vean que los sistemas modernos usan anchos de banda grandes. Entonces, se usa poco esto. Se usa poco. En algún momento era súper importante. Hoy en día ha bajado un poco la importancia. Ahora uno dice, pero pucha, ¿tanto desperdiciamos de ancho de banda? Bueno, y es que depende. Cuando nos vamos a frecuencias altas, por ejemplo, ¿cuánto representa un ancho de banda de 200K si estoy en una banda de 1 giga, por ejemplo? 200K en una banda de 1 giga. Eso es, ¿cuánto es? 200K son .2 megas, ¿verdad? Entonces, .0002 gigas, ¿verdad? Es muy pequeño. Entonces, esto está, no vamos a ver la transformada, nadie nos va a poner a hacer una transformada Hilbert. Sí tienen que saber para qué se usa, para qué sirve, pero no la vamos a resolver. Es algo que se usa poco en realidad. No es algo ahí de uso muy extendido, ¿verdad? Y sí está difícil. O sea, trabajar esa transformada es difícil. Antes lo veíamos en el curso, ¿verdad? No. Nada más quería cerrar acá en la demodulación. La demodulación es demodulación síncrona. No hay de otra. Entonces se toma la señal. De modulación síncrona, es algo conocido, ¿verdad? O de modulación coherente, entonces requiere sincronización con quién, hay que hacer o la portadora piloto, que yo les hablé, o bien utilizar osciladores, ¿verdad? Para generar la señal. Entonces, básicamente es tomar la señal y, digamos, genero, ¿verdad? Y lo que hago es desplazar, un demodulador síncrono. Entonces, lo que uno hace es que mueve los espectros a la banda base, ¿verdad? Y junta, simplemente. Entonces, junto este con este y este con este y ya tengo la demodulación. Esto me lo he hecho por filtrado, ¿verdad? Que es este filtro que está aquí. Y listo, demodulador síncrono funciona muy bien para un SSB. Es importante conocerlo porque a veces puede uno requerir ahorrar ancho banda por ahí, pero digamos, no es que se use tanto. Y luego por ahí está con un tono modulador. Entonces, si se hace con la banda superior, uno obtiene esto, digamos, y con la banda inferior, uno obtiene esta otra parte. Aquí viene un ejemplo. Digamos, les dejo el reto
grafiquen esto, grafíquenlo ustedes, ya saben cómo graficarlo, ¿verdad? Y de una vez les sirve de práctica, ustedes tienen que aprender a graficar estas cosas. Grafiquen estos coseno por coseno, ¿verdad? Y coseno de A, coseno de B, con los senos, usen las igualdades, hagan la gráfica y se van a dar cuenta que esto tiene el upper sideband y esto lo que deja es el lower sideband, tonos, ¿verdad? Este ejemplo que está aquí es un ejemplo de banda superior, solo deja el upper sideband. Es un tono que solo deja el upper sideband. Estas fórmulas es importante que las distingan. La diferencia es este signo de acá. Si tiene un menos, deja pasar el upper. Si tiene un más, deja pasar el lower sideband. Y como les digo, háganlo ustedes. Es fácil de graficar, quedan puros tonos. Pero van a ver que cuando uno hace esa combinación, se cancelan unos tonos con otros y entonces le queda a uno algo así. Entonces eso se los dejo ahí como tarea moral. No es nada del otro mundo y es una habilidad requerida porque mucho de lo que se les pone a hacer a nivel de evaluaciones es ver la capacidad de tomar estas señales, mezclarlas y predecir adecuadamente cuál es el espectro, ¿verdad? Determinar cuál es el espectro en esos casos. Bueno, nos faltó USB, solo faltó eso. Ya faltaba muy poquito, pero bueno, lo vemos la siguiente clase. Quedémonos hasta aquí, hasta el SSB, porque se nos fue el tiempo. Casi ya terminamos. Vemos USB y acabamos los contenidos del primer parcial, que eso va a ser la siguiente clase, donde yo creo que podemos terminar eso y ya podemos dedicar algún tiempo más allá a práctica y demás. Espero que hoy estamos corriendo ahí con algunas cosillas, darles algunos problemas y les voy a activar el examen en el class marker, en el examen del semestre pasado, se los voy a dar para que practiquen, para que vean el entorno y demás. Y también está lo de las exposiciones, eso también lo estoy debiendo. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, digamos, cuando uno escucha sobre el radio AM, ¿siempre es la portadora o o no es como un estándar que puede ser la portadora siempre? Radio comercial es gran portadora. Ok. Sí, eso es gran portadora, radio comercial. El que todavía vienen, uno que otro carro viene AM, todavía lo traen, los receptores de radio, eso es AM, gran portadora. Ahora, sistemas modernos a veces usan AM, pero ya esa gran portadora se puede usar para algunas cosas, pero más que todo procesos internos. Usualmente ya no se usa para transmitir en el aire, solo se usa, digo, y algunas cosillas de equipos viejos. Eso sí. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Una otra pregunta? Sí, con respecto al consumo de potencia, si la gran portadora utiliza mucha potencia para transmitir, ¿qué tal o qué tanto con respecto a esto son los demoduladores? O sea, si la relación también es directa, consumen más potencia que un demodulador. No, más bien es lo contrario. Digamos, es como la idea es poner mucha potencia en la transmisión para que el demodulador sea muy sencillo y que requiera poca energía. Les recomiendo cheques ahí estaba la curiosidad, o está la curiosidad del radio Galena. El radio Galena, cuando uno ahí, bueno, yo puse la referencia de Wikipedia, hay muchas otras cosillas, hay videos en YouTube. El radio Galena, no requiere energía, no requiere ni baterías. Es una cosa sencillísima, que hay gente que lo hace por hobby, nada más. Ponerse a hacer un radio Galena. En realidad, la idea más bien de AM, al final de la presentación, eso lo veremos en la próxima clase, voy a tener una comparación de las ventajas y desventajas de los distintos métodos de modulación. Pero digamos, con AM es la idea de tener un modulador sencillo, pero con mucha energía, para tener un demodulador muy simple en todo sentido. Esa es la idea de
AM de gran portador. Esa es como la idea. Mientras que portadora suprimida, también el modulador es sencillo, de baja energía, pero tiene un demodulador, también es de baja energía, pero es terriblemente complicado, y ese sí necesita energía, ese sí necesita pilas o algo, ¿verdad?, para operar. Entonces, ahí... Sí, de hecho, mientras formulaba la pregunta me acordé del oscilador local y ya solo con eso es un elemento que necesita potencia. Correcto, sí, y es complicado. Y eso del radio galena uno se pone a ver y es así como así, con razón la gente antes usaba AM. Lo que pasa es que antes había menos disponibilidad de muchas cosas, ¿verdad? Hoy en día hay mucha más disponibilidad de energía y demás, entonces ya no, nos podemos dar el lujo de complicarnos y se hacen circuitos integrados y demás. Antes no, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces por hoy terminamos acá. Que les vaya bonito. Nos estamos viendo el próximo jueves. Entonces, que les vaya bien y que tengan bonitos días. Hasta luego. Pura vida, profe. Muchas Bueno, gracias. pura vida. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Profe.